Hola a todas, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Soy Hiwai Chu, responsable de exposiciones en el museo. Esta tarde vamos a hacer una presentación especial dentro del marco de la serie que tenemos que se llama Parlem de, Hablamos de, que normalmente tiene lugar en las salas del museo vinculado a obras expuestas, pero hoy hacemos una versión expandida con la presentación del proyecto Matter de Aleix Plademunt, que es un artista que tenemos en la colección MACBA. Por los que no lo conocen, Aleix, además de artista, es también cofundador junto a Juan Diego Valera y Roger Graus del proyecto editorial Carles i Dret. Y su práctica artística se centra en la fotografía, con trabajos a largo plazo que tiene base la observación, cuestionar, establecer vínculos entre cosas que no siempre son obvios, ¿no? Entre organismos, lugares, símbolos. Matter es un proyecto que ha estado trabajando desde más de 9 años, si no me equivoco, y tiene muchas derivas: un libro, catálogo, exposiciones y una película, que veremos una versión hoy. Se presentó por primera vez en forma expositiva en una versión muy acotada en la exposición que hicimos en el MACBA, a Punts per a un incendi dels ulls, que co-comisaría yo junto con Latitudes. Y después se mostró en su forma expandida en una exposición grande en la Sala Canal de Madrid en mayo de este año. Aleix os explicará más en detalle el contexto del proyecto, pero antes me gustaría presentar a dos personas que nos acompañan a este viaje hoy. Dos personas muy cercanas al proyecto, Mabel Tapia y Carlos Márquez Marcet. Mabel Tapia es investigadora y subdirectora artística del Museo Reina Sofía en Madrid. Es una de las autoras del catálogo Antimatter. Anteriormente ha trabajado como coordinadora de la Internazionale, que es una confederación de museos de arte moderno y contemporáneo, donde forma parte de MACBA y Reina Sofía también. Ha co-dirigido en Francia programas de posgrado en investigación de DSRA, documento y arte, durante 3 años. También ha sido coordinadora de la red Conceptualismos del Sur, plataforma la que es miembro también. Y en el ámbito de la investigación se interesa en las prácticas artísticas del siglo XXI, que se caracterizan principalmente por la desactivación de la función estética, articulando el uso de archivos, herramientas heurísticas y la práctica política. Y Carlos, que está allí al lado de Aleix, es director, guionista y montador establecido entre Barcelona y Los Ángeles. Junto a Aleix ha dirigido y ha escrito el guión de la película que veremos hoy, que se titula Un árbol es un árbol. Sus largometrajes recientes incluyen La mort de Guia, de 2020, Els días que vendrán, de 2019, Tierra firme, de 2017, entre otros. Ha recibido varios premios por su trabajo como director, como un Goya de Mejor Director Nobel para su primera película, 10.000 kilómetros, que se estrenó en 2014. También ha hecho documentales como Fora de Joc, 2007, Yellow Ribbon, 2012, o El día que la conocimos, 2012, entre muchos más, que tiene un listado de trabajos muy extenso. Y en los últimos años ha dirigido varias series de ficción para, no sé si es la tele o plataformas de series, como El corredor de la muerte, 2019, En casa, 2020, y Escenario cero, de 2020. Ahora voy a pasar la palabra a Aleix para que os sitúe
en el proyecto un poco, luego miraremos la película que tiene una duración de unos 30 y pico minutos y pasaremos a una conversación sobre el proyecto en general. Gracias. Ahora parlo yo. Hice una introducción pequeña de agradecimientos así obligatorios, así la gente que ha venido, que le interesa el trabajo o curiosidad por el trabajo. A Higuay súper agradecido por la implicación con el trabajo desde el principio en el MACBA, juntamente con Latitudes, pero también, ¿no?, por todo el esfuerzo, interés que has tenido y tal vez al final compromiso, no lo sé, pero que has deseado como que esto sucediera. Te agradezco muchísimo. Y a Mabel y a Carlos, muy amigos, amigas mías que me han acompañado durante todo este proceso, que son parte del trabajo, que no se ve en el libro, que se ven en el catálogo, sí se leen, pero que me han acompañado desde el principio, entre otros y otras, muchas. Pero me apetecía, bueno, que me eché mucha ilusión que quisieran estar aquí en este momento, que también, o sea, es un poco emotivo esto, pero es importante como cerrar de alguna manera, ¿no? Y es la primera es la primera vez también que el trabajo, que intentaré explicar el trabajo con palabras cuando ha sido creado para explicarse o mostrarse en imágenes, ¿no? Entonces intentaré hacer esa traducción con todos los errores semánticos que conllevan, pero creo que me ayudaréis a eso. Entonces, introducción, siguiente. Un poco ubicar la presentación. Lo que estamos presentando es un trabajo que he estado realizando durante, como ha dicho Higuay, los últimos 9 años y ha tomado varias formas a la hora de mostrarse. Entonces aquí hemos hecho un esquema muy breve de proceso de trabajo. Primera exposición en el MACBA dentro de la exposición colectiva A Punts per un incendi dels ulls. Y seguido se publica el libro, que se coedita con Cáliz i Dret, que es la editorial que tengo con Roger Guaus y Juan Diego Valera, y con Spector Books, en la edición inglesa. Este libro se expone en la Sala Canal Isabel II en Madrid esta primavera y la exposición hace un catálogo que le llamamos Antimatter, que es un poco, luego volvemos a explicarlo, que dialoga directamente con el libro que se llama Matter. Y a partir de esta exposición, sabiendo que íbamos a hacer esta exposición con antelación, con Carlos nos proponemos de hacer una pieza audiovisual, una película inicialmente, que luego en el desarrollo de la película vemos que es imposible hacerla por tiempo, que no nos alcanza, hacer todo lo que nos gustaría hacer, la cerramos en un momento y a partir de ese punto seguimos trabajando para hacerla más grande. O sea, ahora hemos hecho nuevas grabaciones y la película en realidad en 1 año, no sé, 2 años, acabará siendo algo mucho más trabajado, expandido, desarrollado. Entonces lo que vamos a ver ahora es la pieza que estaba presente en la exposición, en la quinta planta de la exposición, igual algunos la habéis visto. Era una doble pantalla enorme, la cúpula del tanque de agua de la Sala Canal Isabel II. Y aquí vemos, bueno, en un formato menor, más pequeño, pero la película se ve, se escucha perfectamente y es... O sea, también nos hacía especial ilusión, ¿no?, poderse mostrar esto, que probablemente no se va a volver a mostrar porque lo que mostraremos es la película cuando esté acabada. Aquí hay muchas imágenes. Ahora veo a Tomás, ahí, que también quiero agradecer obviamente a Tomás, a Lita y a Jonathan, que nos han ayudado en el montaje, color y diseño del sonido de la película. ¿Cómo? Ah, sí, la película está planteada un poco, luego explicaremos también el formato del libro cómo es, que hay un volumen importante de imágenes y al final hay unos textos que relacionan con estas imágenes para expandirlas, que se entienda mejor. La película, tal y como la exposición, que había 4 plantas sin ningún texto, pero acompañadas de un catálogo, de una hoja de sala donde había los textos que se podían leer, se podían ampliar estas imágenes con un texto, decidimos hacer un poco el mismo gesto con la película y cuando entrabas a la cúpula había un sonido ambiente, el de la película, que vais a escuchar de fondo, y si deseabas te ponías unos audífonos y había una voz en off, que es la que vamos a escuchar, es la versión que vamos a escuchar hoy, como si todos lleváramos cascos, que es una versión ampliada con una metralleta de información
que luego también podemos hablar sobre eso. No mucho, porque nos ocuparía todo el tal, pero sí que podemos comentar algunas cosas. Entonces lo que vamos a ver, Carlos, es la versión corta de lo que será largo. O sea, pero tiene sentido todo, ¿no? Y no tenéis otra que escuchar todo el texto, que no podéis quedar. No hay opción. No hay opción. Descanso. Sin texto, contexto, es contexto. Pero esta experiencia es diferente, perdón. Esta experiencia efectivamente es diferente a la que fue objeto de la instalación en la exposición. Sin embargo, es otra manera de entrar al trabajo, digamos. No hay elección en este caso, o sea que tendrán que soportar todo. Y luego a partir de ahí, a partir de esta confrontación con este todo, bueno, empezaremos a charlar y a como a deshacer el hilito, a tirar del hilito para ver a dónde nos lleva, me parece, ¿no? Creo que podemos darle y... Ya que estamos todos ahora súper cargados de inputs, vamos a cargaros más. No, al ver la película me hacía pensar todo el rato en el libro, porque eso es lo que el proyecto que conocí primero, bueno, más bien el libro, la maqueta. Y quería saber, o sea, un poco sobre el génesis del proyecto. Cuando empezaste el proyecto, ¿sabías que ibas a hacer la película y qué buscabas con la película que no podías encontrar con las imágenes en el libro? A ver, el proyecto, o sea, la película no está pensada para nada desde el principio, pero sí que de repente grababa algunos vídeos sin muy bien saber por qué. Y en algunos viajes, incluso viajes iniciáticos, Carlos me acompañó. O sea, me vino a visitar, ¿Sí? tú grabas... No, pero digo que había la idea cuando... Uy. Que es un proceso muy largo. Y de hecho había la idea al principio de algunos viajes que no pude ir al final, ¿no? Pero o sea, sí que había como la intuición... Al principio no, pero como a cuarto año, ¿no? Del proyecto. O sea, no era desde el principio, pero en un momento sí que tras tus primeros viajes de él acompañarme y grabar cosas sin saber muy bien por qué las hacíamos, básicamente yo estaba haciendo fotos y Carlos hacía lo que se dedica a hacer. Entonces ahí empezamos a ver que tal vez se podía explorar, pero en una cuestión como hipotética de futuro. Y ya fue cuando se planteó la exposición de Madrid, como 3 años casi antes de que se inaugurara, que con Carlos hablamos seriamente de vamos a hacer algo ahí con todo este material y vamos a grabar algo nuevo para la peli. Y ahí es cuando, ¿no? Cuando empezamos ya estos primeros viajes a hacer esto. Pero desde el principio, o sea, el proyecto no tenía ninguna forma. O sea, el momento en que hago el primer viaje para hacer las primeras fotos no tiene ninguna forma y es un total abismo, bueno, más que abismo, interrogante lo que puede llegar a ser, ¿no? Puede convertirse en un proyecto fallido, como muchos, en una idea guardada en un cajón para utilizarse luego y se convirtió en un material del cual empecé a estirar del hilo y creció y creció y creció y se ramificó con el tiempo, con el volumen y con todo el espacio de estos lugares. Creo, sí. No, me parece que hay algo interesante en cómo el proceso, o sea, cómo el trabajo implica el proceso y no al revés. Es decir, que hay algo de una suerte de afectación de la materia que va trayendo otra materia y otras afectaciones, ¿no? Esto que es una forma, digamos, no siempre de trabajo, pero es una posible, aparece tanto, bueno, en el libro por supuesto, que es uno de sus ejes vertebradores, pero todo el trabajo ha sido constituido en este movimiento de placas tectónicas, ¿no? De cómo algo mueve hacia otro lado y mueve hacia otra imagen y esa imagen mueve hacia otra imagen, etc. De la afectación un poco sensible, ¿no? En términos amplios, me parece. Igual quizás ustedes pueden... ¿Cómo ven ese lugar de la afectación como modo también de construcción del trabajo? Y yo creo que aquí hay una cosa
respondiendo un poco a la pregunta también que hacía ahí también, que es muy básico, pero que tiene mucha lógica, que es como hacer un proyecto sobre la materia que me decía las afectaciones, pero al libro le falta, hay una cosa que el libro no puede explorar de una manera diferente, pero que era la cuestión del tiempo, ¿no? Que de repente nos planteamos a la hora, ¿no? De repente pues que nos aportaba algo, que había algunos vídeos que hacíamos que mirándolos, ¿no? De repente es como, ostras, esto como foto no es interesante, pero como vídeo está diciendo algo de este proyecto, y creo esa génesis tan rara, ¿no? Un movimiento y un tiempo, muy sencillo, ¿no? O sea, sí, los dos que parecen como que hacen preguntas, pero en realidad conocen perfectamente el trabajo y no son preguntas, sino que son como afirmaciones. Sí, sí, sí. Podemos ampliar los temas. Hablas en realidad con conocimiento cuando mi manera de trabajar es esta, ¿no? Un poco no ir con una idea cerrada de... Le hemos hablado varias veces incluso de que la idea de voy a hacer una fotografía y el hecho de ir allí, estar presente, suceden cosas y me invita a hacer esa siguiente fotografía, ¿no? Y así el libro se va construyendo. No hay un punto de partida en el cual un día me levanto por la mañana y decido voy a hacer todas estas fotografías en todos estos lugares y voy a tratar todos estos temas porque me interesa no sé, pensar, conceptualizar, experienciar todas estas situaciones, sino que una me va llevando a la otra. El hecho de estar atento a esta situación, aquí se genera, nos ha pasado exactamente lo mismo con el vídeo, ¿no? Por ir a grabar, por ejemplo, las células, el virus del SARS, o sea, toda la experiencia que hay en el laboratorio con el microscopio electrónico es lo que nos impulsa a cuando vamos a grabar el árbol, el holtico, a recoger una muestra que nos encontramos y ponerla en el microscopio y ver qué sucede, ¿no? O sea, por ahí también veníamos con el discurso de entender cómo esa mirada, ¿no? Cómo miramos el árbol, cómo el árbol nos retorna esa mirada, que era lo que vertebraba un poco el vídeo desde el principio, pero sí que el hecho de experienciar esto nos sugiere hacer lo otro, y un poco el trabajo y el vídeo, o mi manera de trabajar y tu manera cuando trabajas en libertad es un poco esta. Sí, yo creo que había algo al final que a veces una cosa, es como, bueno, vamos a grabar el COVID, tampoco a veces por intuiciones, no sabes bien, pero hay algo que te intuiciones, que llegas ahí y de repente es como te das cuenta que había algo del proyecto, del vídeo que tiene que ver con la distancia adecuada, ¿no? Que había mucho o sea, a qué distancia tienes que mirar algo para verlo. O que cuando se deja, porque si te vas muy cerca ya no lo ves, si te vas muy lejos también, ¿no? Y el microscopio como que nos permitía hablar de la materia y de ese punto de vista, ¿no? Y de repente una cosa que no sabes dónde, luego acaba teniendo otra formulación. Volviendo a la relación entre el libro y la película, quería saber si cuando estabas montando la película, ¿qué resonancias del libro había? Es decir, habéis decidido en hacerlo 2 canales, ¿no? Así como me hace pensar en las 2 páginas del libro, y también la secuencia, cómo lo habéis trabajado. Empezaste con ¿cómo se llama? La nieve de la televisión que representa el Big Bang en alguna manera. Y era para pensar, es un poco para preguntar, ¿no? ¿Qué diálogo tiene la película y el libro? Y cuando estabas montando, ¿cuánto referencia hacia el libro o no? La película, obviamente el momento de trabajo más intenso de la película nace con el libro prácticamente cerrado, 98% cerrado. Trabajamos desde este punto de vista, desde este punto de partida. No queríamos hacer una traducción del libro para nada, sino que entendíamos que el proyecto era como algo muy grande, que todos estos años de trabajo como intentaba abrazar todo ese contenido, ¿no? y algunas ideas, conceptos se iban escapando. Y entonces un poco el trabajo del vídeo, de la película, fue desde mi punto de vista, ¿no? Como seguir alguna de estas vías que igual se había escapado o que tenía menos atención en el trabajo. Está en proceso. Para la exposición inicialmente queríamos hacer una pieza relativamente corta. Cuando empezamos a trabajar con todo este material vimos que aquí había algo como interesante para explorar. Nos vinimos muy arriba
y luego vimos las fechas y nos vinimos muy abajo. O sea, como dijimos, bueno, vamos a dejarlo aquí. Y ahora, ya con la expo hecha, el vídeo presentado, pues hemos seguido trabajando y seguimos trabajando para que esto, bueno, cuidarlo un poco más, elaborarlo un poco más, incorporar estas escenas que no pudimos grabar. Y, o sea, y definitivamente, como lo estamos encarando ahora, ya cada vez se aleja más de Matter, ¿no? Que esto es bonito, ya no es como un engendro, sino que ya es una entidad propia que ya tiene sus articulaciones y... Sí, yo creo que aquí lo que partió también en el viaje, sobre todo a grabar el árbol, ¿no? Este viaje un poco, y de nuestras discusiones ir encontrando, bueno, qué película estamos haciendo, constantemente nos lo estábamos preguntando, ¿no? Y ahí encontramos quizás una cosa que también nos unía y de alguna manera como que yo me sentía muy cómodo trabajando, que claro, partimos de un material que es muy dalés, pero también a la vez no me interesa mucho el cine ensayo y es una cosa que había empezado, que trabajaba hacía tiempo, pero que era como volver a esta manera de trabajar, pero que empalmaba también con una cosa que también me interesa mucho en la ficción y que hablábamos de la dificultad de tener la experiencia del otro, ¿no? Que siempre es como un tema recurrente, y en este caso de un árbol, ¿no? Cogiendo Nakajira también, ¿no? Y creo que este triángulo de Nakajira y esta idea nos llevó a desviarnos un poco de Matter para, ¿no?, establecer esta cuestión también de la mirada del otro. Es bonito, de alguna manera vuestra presencia es mucho más presente en la película que el libro, aunque detrás de cada imagen realmente estás, porque la mayoría, ¿no?, de las fotos has ido a los lugares a hacer la foto. No, solo una observación. No, en la mayoría pues estaba solo, ¿no? Y el hecho de estar dos, pues, o sea, no sé, cuando yo veía a Carlos de que estaba cruzando todo ese paisaje para poder encontrar el árbol, ¿no? Pues pensábamos que esto era interesante, como remarcarlo, ¿no? Sobre todo si queríamos hablar la película, esta voz en off todo el rato, que es la imagen misma que se cuestiona. ¿Por qué me estáis haciendo? ¿Por qué me estáis creando? ¿Por qué venís hasta tan lejos para que yo exista? ¿No? Que en realidad... A ver, la película tiene como es que abre muchas cuestiones, ¿no? Y no cierra ninguna. Bueno, igual alguna, pero tampoco era nuestro objetivo. Pero sí que... no sé por qué lo decía. Algún sentido tenía como relacionarlo con el libro. Yo creo que sí que es interesante la cuestión del dos, que sí que está muy presente en la película, ¿no? Porque como decir, estamos viendo una película entre dos, hay un diálogo entre dos, y luego la idea, ¿no? Como, y que tenía que ver con la pantalla. Respondiendo un poco a tu pregunta, claramente sí que había una referencia que a mí me gusta mucho, la manera que tiene, porque hablamos de muchas conversaciones que tenemos de cómo es montar, ¿no? Editar un libro y montar, que tiene mucho similar, ¿no? Porque él ha visto muchos montajes de las películas que hacemos y yo he visto muchas ediciones, pero que en el fondo es un proceso muy similar, ¿no? De escoger imágenes, cómo las trabajas, cómo las pones, y de alguna manera pensamos que sería bonito recuperar algo de la edición de foto que estuviese, ¿no?, en la película, en el sentido de que la simultaneidad de dos imágenes, especialmente trabajando con una voz en off, te permitía que ninguna de las dos tuviese una tiranía sobre el significado, ¿no? Ves una imagen y ya te marca hacia algo, ¿no? Precisamente, pero si ves esa imagen junto a otra imagen y una voz en off, se rompe esa cosa que la voz en off define la imagen, ¿no? Porque es como, estás viendo esto es esto. De repente hay otra imagen y ya es como un triángulo y ahí te obliga, uy, ya no está tan claro, ¿no? Y yo creo que también respondiendo un poco a tu pregunta, hay una relación directa con el libro y a la vez con nuestro proceso de dos. De todas maneras, me parece que en eso lo que también marca algo es la sobreabundancia, ¿no? La sobreabundancia, digamos, de palabra y de imagen con un cierto ritmo es parte de esa imposibilidad de fijar un significado o un significante, digamos. Eso colabora a que en realidad no podemos nunca terminar de fijarnos en algún lugar. Entonces están el juego de las tres, de dos imágenes más la palabra, pero también el peso o el layer de la sobreabundancia textual y de imagen, textual en términos de palabra, pero también de imagen, ¿no? Sí, o sea, lo que el vídeo, la película plantea y sugiere es un poco lo que antes de repente me había despistado, es esa idea de, tal y como yo planteo las imágenes y las defiendo y entiendo la fotografía y lo que me apasiona de la fotografía, que es su propio lenguaje, ¿no? La semiótica propia de la imagen, ¿no? Cómo se entrelazan esas imágenes para significar qué.
y la defiendo siempre desde que no es, la fotografía es un lenguaje en sí mismo y no necesita de la palabra para ser. Entonces lo que hacemos, lo que planteamos en la película es todo lo contrario, ¿no? O sea, un montón de imágenes con muchísimo texto que intenta explicar esto, cuando en realidad es lo contrario de lo que practico, defiendo, ¿no? Pero al final hay como ese encuentro, ¿no? Después de hablar 32 minutos, la imagen dice, bueno, igual no hace falta, no hay necesidad de que haya estado 32 minutos hablando, solo necesitamos como un espectador que nos vea, ¿no? Para existir, no necesitamos el texto. Entonces hay ese diálogo que al final la película también es como muy meta, fotográfica, analizando la imagen, cómo se construye, el porqué, ¿no? Pero también son los temas que nos interesaban, haciéndolos dialogar con algunos, no todos, los contenidos del libro. O sea, todo el rato tengo la duda de que esto no se entiende, todo lo que estamos hablando. Creo que tendrías que presentar un poco mejor el trabajo, sí. También, hablar un poquito más de Mater, sí. Y del libro antes de volver a pasar. Sí, o sea, es que también tengo... No. Mater tiene sentido, aunque no lo parezca, pero en muchos momentos parecía que no lo tenía, porque por esa idea de trabajar, acumular imágenes, y algunas veces lo he explicado, ¿no? Como que había un momento en que no se cerraba los ojos y había un milisegundo que decía, esto tiene sentido. Entonces, cuando los abría, intentaba recordar por qué o pensar qué es lo que tenía sentido, no me acordaba, no lo sabía cómo expresar, pero era el estímulo para seguir, acumular, y al final para mí tiene sentido. O sea, voy a hacer un resumen muy breve, no me quiero extender mucho, pero el proyecto sí surge de la idea de, para poner como más en contexto, porque hemos empezado con un vídeo que es con mucho contenido de palabra, parte de una idea de trabajar sobre la materia, muy iniciática, sin saber si iba a ser un ejercicio, un proyecto de 2 páginas, 3 páginas, 30, pero de repente cuando estoy trabajando con este material, lo que comentaba, como que se va ampliando, un lugar me sugiere otro, y empiezo a acumular imágenes, lugares, conceptos, desde la materia, la propia transformación. O sea, igual los primeros años pasé más en contacto con un contexto más científico, en tanto que me interesaba la parte como más filosófica de la ciencia, ¿no? De la ciencia teórica, y era como el origen de la materia, cómo se forman las primeras galaxias, las primeras estrellas, cómo se forma el planeta Tierra, cómo se forma la vida, toda esa obsesión. Estuve pues haciendo una pequeña residencia en el CERN, en la Sierra de Partículas, luego en la Agencia Espacial Europea, haciendo fotos allí. Sí que hay esa parte que me interesan, obviamente los conceptos científicos, pero los conceptos filosóficos que engloba todo eso. Y esto como me lleva a fotografiar sobre la transformación natural de la materia, la transformación artificial de la materia, y luego hay como una última parte, o sea, como estructurada así temporalmente, que me lleva a trabajar o a ir a buscar o prestar atención dónde estos materiales se encuentran, quién los extrae, cómo se extraen, qué relaciones socioeconómicas derivan de esa extracción. Eso me lleva a trabajar sobre la colonialismo, relación Europa-África, Europa-España-América. Y este es un poco el contexto del trabajo. A nivel temático, aquí se abren muchas vías. Mater como asunto también, ¿no? El tema del nombre, que también lo hemos hablado muchas veces, o sea, desde el principio, desde el primer viaje con Julia en Islandia, había la idea de que estaba trabajando sobre la materia, sobre algo que se llama Mater, aunque fuera una foto, 2 fotos, un librito, lo que sea. El nombre persistió, me interesaba la idea de materia, madre, origen, madera, ¿no? Luego se incorporó el concepto de madera. El nombre entró en crisis por el hecho de por qué estoy utilizando un nombre en inglés para hablar de ese trabajo, cuando podría utilizarlo en la raíz latina o en catalán o en castellano. Entonces entró la opción de sacar una T y que sea mater, de madre en latín, y al final decidí como utilizar la palabra en inglés por todo también los contenidos y los temas que estaba tratando,
colonialismo, explotación, imperio, ¿no? Entonces es perfecto el nombre y además incluye ese significado en inglés de mater como asunto, algo que preocupa, y de alguna manera cierra todo esto y desaparece tal vez la idea iniciática de que es un trabajo sobre la materia, eso material, eso matérico, y se convierte tal vez en la acepción en inglés de esto que me ha preocupado durante todo este tiempo, ¿no? No deja de ser, tú me preguntabas, decías, igual no entras tan directamente en este libro, no entro yo físicamente como en el vídeo caminando y Carlos, pero sí que son las inquietudes como un cúmulo, un inventario de inquietudes y cosas que me han preocupado, ilusionado, curioseado durante todos estos años. No sé si esto... Entonces, hay algo, y para cerrar, pues que ellos tienen cosas mucho más interesantes que decir, el libro camina solo también, pero... y lo que me interesa del trabajo no es tanto hacer, obviamente, no es un trabajo científico, no va sobre ciencia, no es un trabajo que cierre, que resuelva conceptos, sino que interroga, pregunta, y lo que me interesa pues, es toda esa manera, esa cuestión más del lenguaje, de las imágenes, de cómo relacionarlas entre ellas para muchos de los temas que aparecen son temas recurrentes que hemos visto en prensa, en televisión, que hemos leído, que hemos estudiado en la escuela, pero lo que me interesaba de esto era encontrar una nueva manera de contar esto para que generara atención, ¿no? O sea, cómo presentar esas imágenes para la persona que las ve no le sean indiferentes, ¿no? Un poco es el trabajo este de... No, quizás una de las primeras cosas, digamos, que en el transcurso de los años en los que, bueno, charlábamos mientras el trabajo se hacía, y de hecho una de las últimas cosas, la verdad es que me generaba un pánico atroz a que esto fuera un intento universalista de la totalidad, ¿no? De buscar el todo, ¿no? De ir, bueno, a comprender la materia en todas sus dimensiones, a esta búsqueda de, digamos, modernista de la totalidad y también con esta idea universalista de que podemos en algún sentido comprenderlo, en el sentido de abrazarlo, ¿no? Todo. Y lo más interesante del trabajo es que justamente lo contrario, que es justamente la no intención, el no universalismo de este trabajo que permite entrar de otra manera a Mater. Y otro de los temas que también me parece fundamental y que lo hemos hablado es cómo la materia está finalmente, toda materia es o está situada. No es ni está por fuera de sus condiciones históricas, por fuera del tiempo y por fuera del espacio en el que está, ¿no? Esto es algo que también atraviesa este trabajo, me parece. Cómo hay un recorrido tiempo-espacio que está todo el tiempo presente, hay como una dimensión tiempo-espacio de la que la materia no puede extraerse. Y esta materia que pensamos como inerte finalmente está hablando otra vez, ¿no? Quizás no en palabras, pero sí está produciendo sentidos múltiples a partir de este lugar situado, esta inscripción temporal y espacial. A lo mejor es un poco abstracto, pero el hecho de ir recorriendo, yendo y viniendo de las imágenes, aún en esta sobreabundancia, genera una suerte de inscripción, de ser parte de, ¿no? De estar con y no estar por fuera, de no estar desde fuera abrazando todo, sino estar con la materia, estar con estas materias en particulares. No, iba a apuntar el tema de tiempo que apuntabas antes sobre la película y lo que aportaba, ¿no? Este lujo de espacio y de tiempo. Y iba a decir que justamente también, volviendo al libro, es que abordamos el tiempo en muchos sentidos, el tiempo cronológico, pero también el tiempo como espacio que ocupemos, ¿no? Es como un viaje en la historia, pero a la vez está muy situado en el presente, y creo que
casi funciona como una especie de archivo a primera vista por la acumulación de imágenes, pero a la vez hay algo como un archivo hiperpersonal, porque si lees las notas de pies, no son historias, es una especie de storytelling desde tu propio viaje al hacer el libro. Sí. No sé si estoy tan de acuerdo con la parte final del storytelling, porque los textos, o sea, igual las imágenes sí que forman parte de este proceso de búsqueda cronológica en un momento de búsqueda, pero sí que los textos intentan como alejarse de eso más subjetivo, ¿no? Intentar... o sea, obviamente es imposible, o sea, esto que estoy diciendo es imposible alejarse de la subjetividad cuando yo he decidido ir a este lugar, hacer este encuadre y no este, decidir incluir la imagen en el libro o no incluirla, hay una parte subjetiva muy fuerte, pero sí que hay en la intención de los textos de hacer un paso atrás y mirarlo con cierta distancia. También es imposible porque yo he decidido escribir sobre Leopoldo II esta parte de su biografía y he ignorado la otra, ¿no? Obviado la otra. Pero, o sea, sí que hay definitivamente una parte de esto, ¿no? Y en cuanto a lo que Mabel proponía, pues no sé si es una decisión consciente, pero es una decisión, es una observación, es una constatación, ¿no? O sea, igual también para el carácter, no lo sé, pero la manera de desarrollarse con las cosas, igual no de una manera absoluta de ir a dar de buscar esta respuesta que le dé sentido a todo, ¿no? Que me encanta, o sea, me encantaría tener el poder de hacer esto y, o sea, sería ya increíble, ¿no? Haber cerrado todos los misterios de la humanidad, pero... Bueno, igual sí, solucionaría todo, no lo sé. Pero bueno, el proyecto también muchas veces cuando he hablado del trabajo hay un alivio muy grande inicial que es partir de un proyecto fallido. O sea, el hecho de tener la pretensión de hablar sobre la materia, que es todo lo conocido y todo lo que no conocemos, o sea, y aparte del fracaso, de la imposibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué imágenes escoger? ¿Qué lugares presentar que me sirvan como introducción para repensar, ¿no? O sea, un poco yo sí que, así como tal vez como, si es que hay no la hay en el libro, no la hay, pero si es que hay algún tipo de conclusión en el libro, sí que es como revisar este presente, ¿no? O sea, ¿por qué estamos en esto? ¿No? Igual la única sugerencia, en plan spoiler del libro final, es, bueno, igual hay que volver a empezar, ¿no? Es como romper parte de una tradición, parte de una manera de hacer, de entender, de situarnos y hacerlo mucho mejor, ¿no? Intentar hacerlo mucho mejor. ¿Nos puedes hablar sobre Antimatter? Antimatter es el catálogo de la exposición de... Había algo interesante inicialmente en la exposición, que el catálogo de la exposición iba a ser el libro. Entonces la exposición también exponía las páginas del libro en la pared. Finalmente se decidió que no fuera el catálogo, que fuera un ente independiente y se propuso de hacer un catálogo. Entonces, claro, fue en un breve tiempo imposible que Kentaro hizo un milagro de diseño en, o sea, no quiero decir los días, ya no semanas, porque me da esta vergüenza. Y luego una batería de nombres que los quiero leer también: Antonio Xobanov, Barjo Baguñá, Julia Francino, David Bestué, Clara Kellström, Tobias Falt, Johannes Wallström, Carlos Márquez Marcet, Mabel y Pascual Arnal, que los engañé muchísimo para que pudieran escribir sobre algunas de las ideas que sucedían en el libro. Entonces hicimos una especie de texto... sí, cadáver exquisito, de que había un texto inicial que se mandaba a otro
a otra autora, a otra persona que escribía sobre ese texto, la siguiente persona idealmente escribía sobre los otros dos, entonces se hacía una cadena era como una conversación, pero lineal en ese sentido. Y funciona a nivel de concepto y a nivel estético y a nivel desde, yo qué sé, pues en el libro de Mater los textos están todos al final por una decisión de que las imágenes tienen ese lenguaje, esa narrativa propia que se debe que el lector, la lectora, el espectador debe construir, y al final hay todas esas notas que amplían estas imágenes, que les dan tal vez otra capa de significación. En Mater sucedía lo contrario, los textos son pies de fotos porque son mucho más descriptivos de imágenes como más anecdóticas tal vez. Aquí hay letra de palo, aquí hay letra serifa. En la portada del libro, la portada y contraportada son estas dos imágenes, la portada y contraportada del catálogo son estas dos, que de alguna manera remiten, ¿no? Es como uno es gordo y ancho, el otro es delgado y fino. Hay como un montón de relaciones que con Kentaro pues estuvimos trabajando para que sea el anti-Mater, ¿no? Como en realidad lo que no tenía que existir tampoco en su momento, y hay un montón de textos en tipo ensayo, no como en el texto, que ensayan sobre estos contenidos, ¿no? Que hay textos maravillosos ahí dentro, pero que es algo que inicialmente no tenía que existir. Hay algo en el libro, por ejemplo, cuando hablo de... Hay algo igual estoy ahí hablando demasiado. O sea, lo último que apunto. Que está bien que hables un poco de estas dos fotos, ¿no? De portada y contraportada, que es muy interesante porque habla un poco también de cómo funciona la lógica en el proyecto, ¿no? Que en estas dos imágenes dices, ostras, ¿no? ¿Cuál es? O sea, hay algo como muy primario, ¿no? Un cuadrado, un rectángulo y un círculo, como algo muy básico, muy elemental, pero la imagen de la derecha, y parecen casi iguales, la imagen de la derecha es Mariana me mira, sabe perfectamente, es la cúpula del Panteón en Roma, templo politeísta dedicado a todos los dioses del cielo, actualmente monoteísta, pero es la única apertura de luz que hay en el Panteón que ilumina todo el espacio, ¿no? Entonces de repente también es como la representación del sol, ¿no? A modo simbólico. La fotografía de la izquierda es la fotografía del sol en telescopio. Entonces hay algo como muy recurrente en el libro, que es esta como base más semiótica del signo, que aquí pues hay su objeto y su representación simbólica, ¿no? Y es algo que se va representando. ¿Qué es lo que vemos? Aparentemente tal vez interpretamos que es algo, alguna cosa, a medida que vamos evolucionando y vamos viendo las otras páginas, pues tal vez es otra cosa, otro significado. Cuando lees el texto tal vez se amplía ese significado, ¿no? y elimina el cuadrado y el círculo, ¿no? Ya no es más un cuadrado y un círculo, es el sol. Entonces el libro plantea... Este es el punto de partida. En el lomo del libro hay los textos que aparecen al final, la primera columna de textos que ya indica las primeras imágenes que estamos viendo, entre ellas estas dos. Y funciona como punto de partida en plan, cuidado, esto que estás viendo es lo que tú quieras que estás viendo, pero además también es esta otra cosa, ¿no? Entonces ahí empieza como esta cuestión de... O sea, tengo que enfrentarme a esta imagen pensando que tal vez es otra cosa, o no, o igual no es nada, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante también presentar una imagen que igual no tiene una profundidad o una complejidad muy fuerte, pero que la persona que se enfrenta a ella piense que sí, ¿no? Y la siguiente que igual no, pues si bueno, se va construyendo. Yo creo que también que juegas mucho de repente imágenes muy sencillas, muy sencillas a nivel formal, con otras de repente que formalmente son súper complicadas pero muy fáciles de leer, ¿no? De ¿qué es esto? No, aquí claro, aquí no sabes realmente, es un círculo. Yo creo que juegas todo eso de qué eres capaz de leer en esa imagen, qué ves, cuánto tiempo te detienes en respecto a la imagen que viene después, es como una secuencia. A mí como cineasta alucino como esta manera de montar que tiene que ver, ¿no? Constantemente en cómo lees cada imagen y cómo de alguna manera te obliga a posicionarte de una manera como constantemente, casi como un espectador cuando lees el libro, ¿no? Sí, puede ser. Pero ahí, o sea, por ejemplo, aquí es un sol, lo que decíamos, ¿no? Es una imagen abstracta, pero simple de leer, ¿no? Pero tiene todas esas capas, que es el sol, el panteón, esto politeísta, que es monoteísta, que tiene como, o sea, la cuestión del imperio romano, tal.
pero también parecen dos ojos, ¿no? Como dos puntos, dos pupilas que están mirando. El catálogo decidimos que fueran dos ojos. El libro se llama Mater, los ojos, el ojo de mi madre, el ojo de mi abuela. Súper simple, ¿no? Pero hay como una relación directa con lo otro. O, ya para un momento. O sea, por ejemplo, el libro empieza con el fondo de radiación cósmica, ¿no? Cósmico, que ha salido en la peli y se ha hablado, pero... Bueno, es igual. No, es que no... Sigue, dale. O sea, esta imagen que aparecía en el principio, no sé si porque decía tantas cosas esa imagen hablando en la película, pero claro, hay conceptos como muy abstractos, ¿no? De cómo pongo una imagen, cómo hago una representación fotográfica de algo que no hay un referente, ¿no? Por ejemplo, el Big Bang, eso que sucedió hace 13.800 millones de años. Sí. ¿Cómo hago una representación de esto? No tenemos una referencia, tenemos referencias de cosas más recientes que han podido ser fotografiadas, grabadas, dibujadas, pero no tenemos... En un momento leo un artículo científico que hay una pareja de científicos que estaban trabajando sobre el fondo de radiación cósmica, que son las ondas expansivas que provienen de la explosión inicial del Big Bang, que se propagan por el espacio, y detectaron que en el ruido de la nieve, del fondo el ruido de la nieve de los televisores de tubos catódicos, había una parte de ruido que procedía de estas ondas expansivas, ¿no? Entonces, claro, para mí fue fascinante entender o saber que de alguna manera todos los que tenemos nuestra generación, las más jóvenes igual no, tampoco hay muchos jóvenes, pero que nos habíamos enfrentado desde el sofá de nuestra casa, ¿no? A algo tan eterno, profundo, complejo, lejano, ¿no? Pero de una manera cómoda, cercana, ordinaria. Y esto me pareció una manera fantástica, adecuada, o para representar esto difícilmente de representar fotográficamente, ¿no? Entonces, bueno, es que da igual. Es que claro, si me pongo a hablar de cada imagen... o sea, aquí había, en un libro anterior, había una fotografía, que esto también... Es el final de la película. Sí, exacto. Que en el libro anterior, Almost There, las guardas del libro, o sea, esta es la tercera foto que aparece, pero la primera foto que aparece en el libro anterior es la fotografía de la estrella más grande conocida en ese momento, que era la Canis Majoris, y mientras estaba realizando el libro me doy cuenta de que ya no es más la estrella más grande conocida, que ahora es la Stephenson 218. Y claro, me parece increíble esa cuestión de conocimiento finito, ¿no? Eso que parecíamos que ayer era un absoluto, hoy ya no lo es, ¿no? Y probablemente con el nuevo telescopio, ¿no? O sea, ya no es más, desde estos meses, desde la impresión del libro, ya no es más la estrella más grande conocida. Pero era como también un punto de partida, ¿no? De que también a nivel formal se enlazaban estas dos imágenes, dos puntos, o sea, este punto tan pequeño de aquí, que es la cuarta foto del libro, o no sé, las primeras fotos del libro, de alguna manera introduce todo lo que va a suceder a partir de ahora, ¿no? Todas las imágenes que aparecen en el libro son todas dentro de este punto. Y esta es una de las 6, 7 imágenes de archivo que no he tomado yo, pero esta es la fotografía más lejana tomada a la Tierra, con el Voyager 1. Pensaba que tenía más para así, bueno, pero no. No, quizás aparece esto que también mencionaba Carlos antes, del lo próximo y lo lejano, ¿no? Esta relación, cómo, creo que Carlos decías, bueno, hasta dónde me acerco o hasta dónde me alejo para mostrar algo, pero eso atraviesa todo el trabajo de Mater, esta relación entre lo próximo y lo lejano, o sea, una relación infinita de próximo y lejano todo el tiempo. Entonces estamos en un movimiento de próximo y lejano, de más próximo, menos próximo, más lejano, menos lejano, el que va, digamos, determinando el recorrido en lo que es el libro en particular. La expo funciona de otra manera, pero en el libro en particular estamos todo el tiempo con una suerte de acercamiento y alejamiento por el que atravesamos el mundo, para decirlo de alguna manera. Sí, que de repente deja de haber muchos lugares y se convierte en uno, ¿no? Es un poco se convierte en un volumen que transcurre todo, ¿no?
Y también a mí me encantó en su texto, que era como una consecuencia de el texto que escribió Mabel para el libro, que era una consecuencia de una conversación que tuvimos previamente en Madrid, que tuvimos los tres, Carlos, Mabel y yo en Madrid, y que hablábamos de esta cuestión de tiempo, ¿no? Que a mí realmente me encantó, y de hecho una exposición pequeña, introductoria, que hice hace 2 años en la galería, le llamé a la exposición A propósito del tiempo, ¿no? A deriva de esta conversación, que también la manera que las imágenes atravesaban un tiempo, que el origen de todo y el presente se difuminaban, ¿no? Como que se encontraban. No sé si queréis hablar. A mí es que esto me encantó y me cambió también la manera de editar o de repensar el libro. No sé, me gustaría que pudierais explicar, desarrollarlo. No vamos a hablar de las condiciones en las que tuvimos la charla. Sí, había un poco así. Luego, obviamente, escribe mucho mejor. Entonces, cuando leerlo, porque vale la pena la idea que expresa. No, yo en realidad tenía que ver con algunas lecturas, no tengo ni idea en realidad de física, pero me apasiona y te hace estar en otro lugar cuando empiezas a entender las cosas. Y el tiempo, obviamente, como cineasta, es de las cosas más importantes. Tu herramienta principal, ¿no? El tiempo y el espacio. Entonces, sí que había a mí algo del proyecto que luego ella rebate, que está muy bien, pero bueno, explico primero aquí mi punto de vista, si ella me rebate bien. Estoy de acuerdo con ella más que conmigo, pero la idea que me sugiere el trabajo, que me pasa, y enlazando con el libro de Carlo Rovelli, que él propone la idea de que el tiempo no existe, ¿no? Como bueno, de que en realidad el tiempo es un poco difícil de entender, porque nosotros pensamos siempre el tiempo, primero pues como lo pensaron. De hecho, a alguien del siglo XVI o del siglo XV no le costaría nada esta idea de que el tiempo no existe, porque la manera que tenemos de entender el tiempo, de contarlo, ¿no? La idea de contar el tiempo, que tiene que ver no con Galileo, que de repente alguien se inventa, ¿no? Que es muy curioso, porque es como alguien se inventa una manera de decir que creo que es el péndulo, cuántas veces se gira un péndulo, eso un reloj, es el primer reloj, ¿no? Eso nos permite contarlo el tiempo, pero bueno, es algo muy relativo, lo que estás contando es otra cosa, nunca el tiempo en sí mismo, ¿no? Entonces que realmente la física, cuando los estudios físicos y los avances que intentan añadir la física, intentan hacer una física donde la ecuación no tenga tiempo, ¿no? Donde Newton, que ponía este tiempo, bueno, la cuestión. Dejándome un poco de esto, lo que quería hablar es que hay algo en el libro que lo que acaba proponiendo Rovelli como propuesta es que el tiempo en realidad no es más que una consecuencia del cambio. Nosotros, el tiempo es como experimentamos nosotros los humanos el cambio. Es decir, igual que no hay arriba y abajo en el universo, que el abajo simplemente es el lugar donde caen las cosas por la gravedad, pero no es un concepto completamente humano, ¿no? Como no existe un caer, un arriba y un abajo en el universo. De la misma manera, el tiempo no es más que la consecuencia de que las cosas se enfríen, de que hay una entropía en el mundo que se va enfriando, de que el mundo, ¿no? Entonces, el tiempo es la memoria al final, ¿no? Nosotros pensamos eso, pero no existe en sí, digamos, en el mundo físico. Y un poco a mí lo que me pasa con el libro me pasa lo mismo, que el hecho de la aproximación, leyendo el libro, claro, quizás por mi experiencia también como cineasta, de que imágenes fijas, ¿no? Pero de repente empiezo a leerlo y tengo un viaje en el tiempo muy extraño, ¿no? Que no viene, no de cómo estoy acostumbrado, sino que cuando a través de la combinación y de acercarse, alejarse, de venir al pasado, al futuro, a lo humano, a lo no humano, y a partir de imágenes, porque siguen una lógica que no es la lógica, es una lógica de las imágenes. Y las imágenes marcan un tiempo, te hablan de un tiempo. Entonces al final es la propia materia, la propia transformación de la materia, es las cosas cambiando lo que dibuja el tiempo, ¿no? Y yo creo que realmente vale la pena fascinar. Ya sé que es difícil porque son muchas imágenes y es mucho, pero pegarte un viaje de coger esto como 4 horas ¿no? Y empezar a mirar y empaparte de eso, te lleva a una sensación muy extraña que me ligó completamente con esa idea que a veces es muy difícil de explicar cuando intentas leerlo, la física teórica, pero que cuando la sientes en imágenes es una sensación, ¿no? Y que dices, ostras, quizás hay otra manera de pensar eso. Pues este era un poco y que es lo que hablaba un poco en el texto de Antimatter. Y parece súper atractivo y decimos, sí, tienes razón, pero no, en realidad mi hipótesis es que hay una copresencia de tiempos, que no hay efectivamente un tiempo único,
y lineal o un tiempo que se acaba y que muere, sino que hay una copresencia de temporalidades múltiples y que lo que transmita es lo que, digamos, el viaje, en todo caso, que me parece que propone el libro, y lo interesante es eso, es cómo el libro activa diferentes percepciones, es que esa copresencia de tiempos es en la que estamos, digamos. Entonces, no sé, decía, hay unas rosas, es que esas rosas no son las rosas del jardín de mi abuela, es que esa relación entre esa imagen, que a lo mejor es otro tiempo y espacio, pero que en realidad me convoca en este mismo tiempo y espacio, genera otra cosa. Es decir, lo que sucede, tampoco sé si se comprende mucho, pero lo que sucede en la relación con la materia, con las imágenes y con el libro, y hablo de materia también en términos del papel, de la edición, digamos, del recorrido y del viaje que hacemos, genera un tiempo que es una multiplicidad de tiempos, y esos tiempos están aquí y ahora, digamos. Es un poco, no es que el tiempo no existe, sino que el tiempo se produce de manera, por supuesto, no lineal, ni cronológica, ni con las mediciones que efectivamente hemos tenido, pero que funciona en una especie de copresencia de tiempos, en la que humanos e inhumanos cohabitamos. Entonces, esta mesa y este plástico y este es metal y este brazo están co-viviendo muchos tiempos presentes, porque está el tiempo de dónde viene, de dónde este plástico no es este plástico hoy, es toda su producción, todo su viaje que está en este plástico. Entonces, esa copresencia de tiempos me parece que es la que es singular también en el libro y la que me parece que construye otro mundo posible, o sea, otro lugar de posibilidad, digamos. Y también un poco ese cambio de materia que se representa en el tiempo, ¿no? En el punto que viajas a hacer una foto y después esta imagen se convierte en un megabyte o lo que sea, y luego se transforma en una fotografía o en tinta sobre papel. Yo creo que las imágenes en sí tienen su propio viaje en tiempos distintos también, ¿no? Sí, esto que dices totalmente, yo creo que es parte de la exploración de la película, ¿no? De cómo se forman estos píxeles que vemos, o lo que creemos que estamos viendo y no vemos, o sea, tiene mucho con esto que planteas. Hemos hablado de la peli, de los libros, pero no tanto sobre la forma expositiva, ¿no? Cuando abordas así esas imágenes de repente en 3D, digamos, en un espacio donde la gente se puede transitar y no necesariamente en forma, un recorrido que puedes manejar, como de repente como estableces relaciones distintas o trazas relaciones con imágenes que igual en el libro ni la película existen. O sea, ¿cómo abordas ese ejercicio del espacio físico? Quería llegar a... En realidad la idea era como ir mostrando mientras hablábamos, quería llegar aquí. No, un poco que... Bueno, pues no hay una manera tampoco, ¿no? O sea, como no, el libro tampoco tiene una lectura única, no responde a nada, pero sí que hay unos temas de trabajo, unas intenciones, unos puntos de partida que van tomando esas formas, van atravesando estas temporalidades que dice Mabel. Entonces aquí, básicamente, o sea, la propuesta del MACBA, por ejemplo, que es diferente a la de Madrid, también por la propia estructura del espacio, ¿no? Lo que te invita o te sugiere, por ejemplo, la exposición de Madrid es una antigua torre de agua vertical que tenía 5 plantas. Entonces, con Antonio Xobanova, que fue el comisario, la trabajamos casi a modo de observatorio, ¿no? Como desde abajo mirando arriba, que se veía unas fotos del espacio, desde arriba mirando abajo, que veíamos la fotografía más lejana de la Tierra. O sea, la entendimos también como el MACBA, en realidad, el espacio ofrecido era como más plano, y también trabajamos como un poco, sin serlo, como una
línea de tiempo, ¿no? Desde el origen, esta era la propuesta ascendiente, el origen, lo que era el fondo de radiación cósmica, el círculo este abstracto que puede ser el Sol, el origen, la explosión, el panteón puede ser el origen de la vida, ¿no? Esta placenta que sale asociado a la muerte, ¿no? Una representación azteca de la muerte, un Tom Pansley, el árbol más antiguo del mundo, de 9.000, conocido supuestamente, de 9.700 años, primeras civilizaciones, primeras ciudades contemporáneas a Uruk, esto era Sush en Irán, Egipto, aquí empieza esta cuestión del transporte de materiales, ¿no? Empieza también la cuestión de poder colonial, de exportar algo que había estado creado en un lugar y para un lugar y implantarlo en otra cultura, ¿no? En el Imperio Romano, hacerlo viajar por el Mediterráneo y levantarlo en la ciudad de Roma. Una representación este es el laboratorio que tiene la Agencia Espacial Europea en la Estación Internacional, y el laboratorio se llama Columbus, ¿no? O sea, el propio nombre, etimología de la palabra, como que desvela tal vez ciertas intenciones, pretensiones, objetivos espaciales que remiten a un pasado, ¿no? Y al lado, pues, bueno, aquí se ven muy pequeñas las fotos, pero bueno, es el Papa de Roma, en el auditorio, ¿no? Que también habla de la colonización de la fe, ¿no? Exportada. Al lado hay el Cerro de Potosí. O sea, en realidad, cuando habla de temporalidades, también sigue esta cronología, ¿no? Pues esto podría ser el año previos años antes de Cristo, bueno, el espacio presente, la religión, ¿no? El momento en que Potosí, montaña saqueada durante la colonia española hace 500 años, 2 millones y medio de euros sobre la mesa, 2.750.000 euros sobre una mesa, ¿no? Unas manos para entender la materialidad del cuerpo humano en tanto que materia en sí, ¿no? También, no solo como asociarlo a un intelequio, a lo que es la persona en sí, ¿no? Sino al cuerpo material. Y luego aquí aparecen, bueno, varias cuestiones relacionadas con la relación de Bélgica con el Congo, Leopoldo II, y acabo, por ejemplo, la última foto de una puesta de sol el último día del año en mi pueblo, Hostalric, ¿no? Es como una manera de concluir, atravesar toda esta temporalidad en una sola línea, ascendente, ¿no? De que de alguna manera el planteamiento de la expo lo podrías explicar tú seguramente mejor, porque lo hemos hablado con Latitudes y Higüey varias veces, pero esa idea de enfrentarnos de manera directa a eso que es tan lejano a nosotros, ¿no? El Big Bang, el origen, enfrentarnos, tener la imagen enfrente de nosotros de la misma altura y enfrentarnos a ese pasado, el cual en realidad en nuestra vida no podemos, ¿no? Pero para ver el presente, que es la última imagen, teníamos que ir retrocediendo, ¿no? Porque si nos poníamos delante no la veíamos, nos quedaba ahí. Entonces, de alguna manera, como cada vez estamos más alejados de estos procesos originarios, ¿no? Como que para observar el presente hay que tener esta distancia, como para comprender cómo llegamos hasta aquí. Bueno, esta es una manera de presentar, que no es una traducción del libro, no es la primera foto, la segunda tal, porque en realidad en el libro se entrerelacionan estos tiempos, no están ordenados cronológicamente, comillas. Y bueno, Madrid tenía otra. Hay fotos. Esto es lo que os contaba de Madrid, una torre vertical, 5 pisos. Por ejemplo, cuando entrábamos en la sala de abajo, en la sala justo en la puerta, había a cada lateral de la puerta había el sol y su representación, ¿no? También era un punto de partida, y al lado había unas placas solares que lo que hacían también a modo simbólico, como estas imágenes, era introducir el sol dentro de la sala, ¿no? Unas placas solares que transformaban el sol en energía, que iluminaban unas imágenes retroiluminadas. Que estas imágenes eran 2 imágenes que lo que mostraban eran imágenes resultantes de la imagen del sol.
bueno, o sea, se mostraba el sol retroiluminado por la energía creada por la energía del sol. Bueno, entonces, a modo simbólico era introducir el sol dentro de la torre. Y lo que era una sala, la planta baja era muy oscura y cuando entrábamos pues aparecía, era un vídeo donde se veía el ruido del televisor a 7 metros de altura. Esto es visto desde arriba. Este era el ruido del televisor y abajo, lo que está, esta imagen de aquí debajo que en realidad desde abajo no se entendía tanto, sino que tenías que subir un piso, 2 pisos para leerla, era la muerte, ¿no? Era la vida, el comienzo, el origen, el principio de todo, enfrentado al final, la muerte y la muerte, el Tom Pansley. Y esta muerte tenía la fotografía más lejana de la Tierra, ¿no? Que la veías desde arriba, de ese modo de... Esta era un poco la sensación cuando entrabas, así con un angular, pero... Y la fotografía más grande conocida es la que estaba en la cúpula. Y luego pues iba subiendo plantas, había un desarrollo muy parecido, muy influenciado por la propuesta del MACBA, en realidad que no estaba planteada así, pero en vista de que esto sí funcionaba a modo subiendo introductorio, en tanto que bajando a modo tal vez de conclusión, supuesta conclusión, ¿no? Y bueno, y había diferentes maneras de presentar páginas del libro recombinadas. Básicamente lo que hicimos fue exponer el libro, desmontarlo, enmarcarlo y a modo de como las moléculas, ¿no? Que se recombinan entre ellas para generar nuevos materiales, nuevos objetos, nuevas materias. Entonces era como recombinar esas imágenes que aparecían en el libro para generar nuevos significados, porque esta es una manera de presentarlo y yo entiendo que de otra manera también funcionaría. Pero... Sí, no. Yo iba a decir que me da mucha envidia, me imagino a veces como, no, ya has hecho la peli, la tienes acabada, de repente, espera, voy a hacer otro montaje, ¿vale? Te voy a remontar todas las imágenes, que en el fondo es lo que es, ¿no? Y además te va a poner en 3 dimensiones, que ese es es increíble, claro, me parece como sí, manera de pensar y de trabajar que habla de este fondo y materialización, ¿no? Esta diferenciación que nosotros no estamos tan acostumbrados a hacer, pero que creo que es muy rica, ¿no? Y que las mismas imágenes puestas en otro contexto son otra cosa absolutamente diferente, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? O sea, Mabel y Higuay están acostumbradas a diario a trabajar con exposiciones, parte de su trabajo es este, entonces entendéis vosotras que el espacio tiene una manera singular, ¿no? de tratarse, de cuando te acercas a algo que está lejos, que está cerca, que está al lado, que está enfrente, o sea, todo eso son decisiones en las que estáis a la hora de hacer un libro, es otra lógica totalmente diferente, y la película, cuando trabajamos con Carlos, o sea, los dos, o sea, ha sido como muy estimulante, ¿no? Trabajar, porque yo no había trabajado en un montaje de cine, de una película, pues ver la lógica de cómo ordenar ciertas ideas, o sea, en realidad son como 3 ángulos diferentes, ¿no? Pero que yo siento que hay como una idea de fondo, como un ruido ahí, como que es lo que o sea, incluso se podría... O sea, estos temas son universales, ¿no? No es que yo invente ningún tema, ni son temas universales que otra persona lo va a desarrollar a nivel fotográfico de manera totalmente diferente, a nivel, no sé, musical, danza, y permite todos estos lenguajes. De hecho, uno de los estímulos de poder mover esta exposición no es repetir la exposición, ¿no? Es como, o sea, todo este gusano, ¿no? que va adoptando formas que pueda tal vez ser otra cosa, ¿no? Tal vez ya no tienen que ser, no lo sé. Pero este es un poco el estímulo de si tiene que haber un siguiente paso en este trabajo, ¿no? Perfecto. ¿Quieres añadir algo más o abrimos la pregunta? Sí, si alguien tiene una pregunta o comentario que quieres hacer sobre el proyecto o temas relacionados. Podéis ir. No. Chapa. Alex, ¿quieres añadir algo más? ¿Lo dejamos así? No, si no hay ninguna cuestión, que las hay, pero seguro que no.
no podemos cerrarlo. Podemos... Pues muchísimas gracias. Bueno, sí, lo único, decir que también no, que los libros. hemos traído los libros, Sí, que si exacto. alguien, al final casi estuvimos a punto de no traerlos, pero hemos traído los libros, están, por si los queréis tener, a la salida. Y ya está. Muchísimas gracias. Y el libro está aquí para ojearlo también, los dos libros. Gracias por estar aquí.